días, bienvenidos a esta edición de Ampliación de Noticias de hoy, viernes 5 de abril del 2013. Estamos como de costumbre en la compañía de Cayetana Aljovín y Patricia del Río. Muy buenos días, Cayetana, Patricia. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenida Patricia. Gracias, bienvenido. Bueno, tenemos una variedad de temas que tratar el día de hoy y vamos a comenzar con el tema de la megacomisión. Ayer escuchamos al congresista Mauricio Mulder y hoy vamos a escuchar al presidente de la megacomisión, el congresista Sergio Tejada. ¿Cómo está, congresista Tejada? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Guido, Patricia, Cayetana? Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. No hay por qué, encantado. Bueno, pues varios temas que tocar. En primer lugar, el de las filtraciones. Una comisión de esta naturaleza tendría que ser reservada hasta que llegue a sus conclusiones finales, que puedan ser presentadas al Pleno y debatidas por el Congreso y por la opinión pública. Pero se ha ido filtrando parcialmente desde el informe primero de los colegios emblemáticos hasta este de los indultos. ¿Cómo se explica efectivamente eso? Es un problema que siempre tiene el Parlamento. Una vez que se entregan informes preliminares a todos los miembros de la comisión, perdemos control. No podemos estar haciendo seguimiento a cada uno de ellos, viendo con quién hablan, a quién le entregan documentación. Lamentablemente, siempre a partir del momento en que se entregan los informes, arrancan las filtraciones. Y se han dado a diferentes medios. A algunos medios no les ha molestado tanto, a otros sí. Pero lo concreto es que ahí no podemos hacer nada. Las sesiones son reservadas, no son secretas, lo cual es una figura también un poco ambigua, ¿no? Eventualmente se pueden revelar algunos asuntos de por dónde van las investigaciones. Y la verdad también es que cuando uno no señala por dónde está investigando, te acusan de no hacer nada, de no tener ningún resultado, qué está haciendo la megacomisión. Entonces, yo lo tomo como una cuestión anecdótica y que ninguna comisión lo ha podido frenar. Recordemos el informe, por ejemplo, del Banco de Materiales de la Comisión de Fiscalización, y estaba en todos los medios, antes de que se discuta en el Pleno. Creo que esto ocurre siempre en el Congreso. De lo que se trata es de hacer correctamente las investigaciones y no tanto ir por este lado de por dónde sale la información. El informe preliminar, aun cuando tiene carácter de informe preliminar, llegaba a conclusiones que parecían definitivas. Y esta mañana comentábamos que si el tema del indulto se atribuye como responsable principal al presidente de la República, quizá estamos desnaturalizando un poco la función pública, porque además todo indica que se trata de una política penitenciaria que ha venido siendo seguida inclusive por este gobierno. Sí. Mira, el preinforme que hemos repartido a los congresistas no contiene conclusiones ni recomendaciones. Cuando uno ve esas partes están vacías. Sí hay un desarrollo de tipos penales que es propio del informe, porque hay temas que van a tener que evaluarse. Si es que aquí hay una responsabilidad penal o simplemente es una responsabilidad política o una política penitenciaria equivocada. En los considerandos del preinforme, si uno lo lee y lo revisa, sí te lleva a la conclusión y se dice proponer denunciar penalmente a los ministros de Justicia por delito de encubrimiento. En los considerandos. Bueno, sí. Y si ya en los considerandos se está premuniendo, se está preestableciendo este tema, parece que la decisión ya está tomada. Bueno, la decisión se toma entre todos los miembros una vez que lo discutamos. Como te digo, no hay conclusiones y no hay recomendaciones, pero evidentemente hay un desarrollo de los tipos penales. ¿Por qué tiene que haber un preinforme? ¿Por qué no se escucha al presidente García, se escucha a los ministros y entre los mismos de la comisión redactan el informe? Es una buena pregunta, pero la verdad es que los que más han presionado por preinformes han sido los congresistas Espadaro, Wong, Tubino, que más bien se han mostrado más cercanos a los investigados. Ellos siempre han dicho que tenemos que tener todos los informes antes de que lleguen los interrogados. Ellos pueden pedir preinformes, pero la pregunta es de fondo, ¿por qué tiene que existir un preinforme? Porque es una manera de guiarnos para las preguntas. Simplemente los congresistas quieren saber por dónde vamos. Y para saber por dónde vamos quieren un documento que los oriente. Entonces, quizás habría que haber trabajado ayudas memorias, de repente no preinformes, pero respondimos un pedido mayoritario de los miembros. ¿Preguntas en función de lo que van escuchando en la megacomisión? Bueno, habría que preguntarles a ellos, porque la verdad eso también fue un argumento que nosotros les dimos, que ellos han estado en todos los interrogatorios, saben de qué preguntar, no era necesario tener los informes, pero hubo mucha presión para que los entregáramos. Mira, el único informe, perdón Patricia, que no hemos entregado es el de Business Track. Ese informe solamente lo tengo yo y no se ha filtrado en ningún lado.
Entonces la alternativa en verdad es que solamente los tenga yo, aunque se quejen de que no tienen los informes preliminares. Ahora, lo que yo soy de la idea de que mucha reserva en realidad no sirve para nada, porque al final lo que sale es información tergiversada y finalmente estamos hablando de hechos que no son secretos. Sobre Business Track ya más no podemos saber, los indultos fueron publicados todos en El Peruano, ahí Exacto. nos están manejando información confidencial y básicamente sobre los otros casos también estamos hablando de hechos públicos. El problema es que cuando uno emite un preinforme con recomendaciones del tipo de los que señala Cayetana antes de escuchar al presidente García, entonces uno dice, entonces, ¿para qué lo invitan? Porque si es que solo las pruebas que ustedes tienen son suficientes para llegar a esas conclusiones, ¿para qué hacerlo pasar por esta tediosa interrogación de 4 horas? Y eso sí, tienen que tener pruebas tan contundentes como para que el hecho de que el presidente se presente, o el expresidente, perdón, se presente, no cambien nada las cosas. Y me parece que no era el caso. Claro, lo que pasa es que el informe hace un desarrollo de posibles tipos penales, pero eso se tendrá que discutir adentro si realmente aplican o De no. acuerdo. O sea, nada está definitivo dicho. mientras no sea un informe final y aprobado, ¿no? A mí lo que me llama la atención es cómo han ido eligiendo los temas. Yo no voy a decir que lo de los indultos no es importante, al contrario, me parece que es una figura que se tiene que revisar en general, porque de repente los criterios están siendo demasiado laxos o de repente tiene que existir un protocolo más claro para que no haya tanta discrecionalidad. Pero, ojo que ustedes están llamando al presidente García para que responda por cosas en las que él tendría que haber tenido injerencia. Yo creo que un presidente es políticamente responsable de todo lo que pasa en su gobierno. Penalmente responsable, hay que revisar efectivamente, como en el caso de Fujimori, que exista un vínculo entre las decisiones que se tomaron y la figura del presidente. Sí. ¿Por qué han elegido estos temas en los que a mí la verdad que si le pusieron más ladrillos o menos ladrillos al colegio emblemático me parece pues que Alan se puede zafar rápido? Hay otros casos donde probablemente haya tenido mucho más que ver. Mira, nosotros en verdad no hemos elegido los temas, porque los temas estaban planteados ya en las 2 mociones que se aprobaron en el Pleno y que dieron origen a esta comisión. Ustedes no pueden ampliar ni reducir. Sí, podemos ampliar eventualmente, podemos priorizar como lo hemos hecho. Pero el tema de los indultos y conmutaciones de penas, por ejemplo, surgió de un congresista que me parece que fue firmante de una de las mociones, que me dijo un día, mira, yo tengo información ya sobre todas las conmutaciones, todos los indultos, esto es interesante, ¿por qué no lo investigan? Lo pusieron en la moción y entró... Información suena recontra chicha, disculpe la palabra. No. O sea, pero a mí me parece que el presidente hizo que, tal cosa, Juan, ya lo investigamos. A lo que voy es que de esa manera entró en la moción que fue aprobada en el Pleno. Ninguno de los integrantes de la comisión firmamos esas mociones. De acuerdo. A eso es a lo que voy. Nosotros cumplimos con un encargo del Pleno. Y resultó ser un tema bastante interesante, la verdad. Y como tú has dicho, donde no se ha filtrado información porque es información pública. Si no te lo da el ministerio, tú vas al Peruano y ves las resoluciones y sacas todos los temas. Hasta base de datos puedes hacer al respecto. Claro, ¿no? por supuesto. 8:19, una pausa. Vamos a continuar nuestro diálogo con el congresista Sergio Tejada, presidente de la mega comisión que investiga presuntas irregularidades durante el segundo gobierno del presidente Alan García. Sergio Tejada, corresponde preguntar a Cayetana, pero yo tengo una pregunta de sí o no, muy rápida. ¿Cuándo concluye sus trabajos la mega comisión? El 17 de mayo. Antes de eso tenemos que tener nuestro informe final ya para sustentarlo en el Pleno. Otro tema importante con relación al tema de los indultos y las gracias presidenciales es que podemos discutir políticas de gobierno y los gobiernos pueden discutir si la política fue buena, fue mala, fue regular. Pero llevarla a que sea una materia de investigación y que luego lleve a sanciones penales, al final lo que estamos haciendo es creando un ambiente en el cual cualquier decisión de cualquier funcionario público, desde el que tiene el cargo más pequeñito hasta el presidente de la República, por cualquier decisión que tome durante los 5 años que dura el gobierno, va a ser luego enjuiciado. Y eso nos va a llevar a una parálisis en la administración pública, que ya la estamos sintiendo, congresista. Bueno, mira, la comisión tenía 3 grandes objetivos. Primero, determinar si habían indicios de irregularidades. Segundo, determinar si habría existido algún tipo de asociación o red para delinquir. Y tercero, establecer recomendaciones. Posiblemente, no quisiera adelantar, pero esto podría terminar en una recomendación de cómo tener una mejor política de despoblamiento carcelario. ¿Ilegalidades no han encontrado? Eso lo señalaremos al final.
ya cuando se presenten los informes. Pero lo que te digo es que no hay nada establecido a priori y que tranquilamente esto nos podría llevar a un debate muy interesante sobre cuáles son las mejores políticas para enfrentar la inseguridad ciudadana, el hacinamiento en las cárceles, la lucha contra el narcotráfico. Ahora, congresista, usted ha dicho que no está digitado desde Palacio de Gobierno, que usted está haciendo el trabajo que se le encomendó. Si es que este no es un pedido expreso de Palacio de Gobierno, el presidente Humala debe estar bien molesto con usted, porque después de el flanco que se le ha abierto con García, que vamos, no es un contendor fácil, falta mucho para para la campaña del 2016. A Humala todavía le falta bastante tiempo de gobierno y tener así ahí molesto, fastidiando, no es pues el mejor negocio. ¿Ha tenido usted conversaciones con Palacio? ¿Le han dicho algo? Bueno, ¿hay preocupación por la reacción del APRA, que no es una respuesta leve la que han encontrado? Efectivamente, como tú dices, nadie quiere ganarse un opositor más a 2 años de gobierno, y creo que esa es la mejor prueba de que no estamos digitados desde Palacio. Estamos haciendo un trabajo independiente con temas que han sido establecidos desde un primer momento en la comisión y que han seguido su curso. Yo no he tenido ninguna reunión con el presidente o con la primera dama para ver este tema. Nosotros tenemos reuniones de bancada, la última se ha dado hace cerca de 2 meses. ¿Y por qué tendría que tenerla con la primera dama, congresista? No, me refiero porque han dicho, usted es digitado, pero no sabemos si desde él o desde ella. Han hecho un énfasis en ese tema y con esto de la reelección conyugal. ¿A usted también cree que hay un cogobierno en el fondo? Los lapsus de los nacionalistas son dignos de psicoanálisis. No, si no es lapsus, si lo han dicho así con todas sus letras. Está digitado, pero no sabemos si de él o de ella. Entonces, yo les digo, de ninguno. De ninguno. Estamos haciendo nuestro trabajo independientemente. No he conversado este tema con ellos. ¿Está en agenda una nueva cita al expresidente García? No, yo creo que no. Quedamos desde un primer momento que sea citado al principio y hacia el final. No vería razón para volverlo a sentar en la comisión, y si hay dudas, si hay respuestas que no son satisfactorias, se le pedirá por escrito. Y el hecho de que se haya revelado, como consecuencia de esta investigación sobre los indultos durante el gobierno de García, que también durante este gobierno se han producido indultos, y también a acusados por tráfico ilícito, aun cuando sean, digamos, no narcotraficantes, sino paqueteros o burriers, ¿no le parece suficiente argumento como para pensar que aquí se trata de una política penitenciaria y no de actos irregulares? Mira, las gracias presidenciales son una facultad constitucional del presidente de la República, que se pueden usar. Creo que es cuestionable cuando se abusa, pero hay una diferencia cualitativa y cuantitativa con este gobierno. Si antes se dieron 5.500 gracias presidenciales, ahora se han dado 138. Si uno es el ratio, en este gobierno son alrededor de 70 por año y antes fueron 1.100 por año. Es decir, teníamos que tener expedientes de calificación que sean 3 al día y que sean evaluados y aprobados. Es una cantidad enorme. Además, de las 129 personas conmutadas en este gobierno, 94 han sido burriers extranjeros que ya se fueron a su país y que tienen prohibición de regresar. Entonces, la lógica es distinta. Primero, la cantidad es muchísimo menor, lo que te permite una evaluación más exhaustiva, y segundo, apunta mucho más a que no nos llenen las cárceles aquí extranjeros, sino que vayan a cumplir su pena a sus países, o que retornen a sus países. Es un tema de política penitenciaria. Sí, por supuesto, y habrá que discutirse en ese ámbito también. Pero sí, hay algunas denuncias bastante preocupantes. Por ejemplo, el diario El Comercio, con el que no he tenido ninguna comunicación y entiendo que han hecho su investigación por cuenta propia, habló de un ciudadano, Cleto Carguapoma, si no me equivoco, que fue conmutado y que hoy día es parte de una lista nacional e internacional de buscados por narcotráfico y que opera en el BRAEM. Entonces imagínense lo difícil que es para este gobierno y para todos los gobiernos luchar contra el narcotráfico en el BRAEM, y que de pronto hayan conmutados que sigan en esa zona operando. Esa sí es una preocupación. Hay 400 casos que no hemos podido revisar todos, pero creo que sería importante revisarlos. Sin embargo, yo estoy de acuerdo, insisto, y lo voy a repetir 100 veces, que creo que ese es un tema revisable y es un tema atendible. Pero lo que da miedo es que se vuelva un fuegos artificiales, ataques políticos y quede ahí. Tenemos el caso que nunca prosperó, que fue, por ejemplo, una investigación contra los Sánchez Paredes. Eso es grave. Y de eso no se habla. Y hablamos de un señor en el BRAE que sí, no voy a decir que no sea importante, pero digamos, ¿no? Podemos Y ayer hay avisos en todos los periódicos de los Sánchez Paredes diciendo que ya Estados Unidos no los va a investigar y que por lo tanto ellos están libres de todo asunto. Hubiera sido excelente que hubieran quedado libres después de un juicio y que se probara que efectivamente no tenían nada que ver, ¿no? Claro. Y no con todas estas movidas que hace tiempo la Procuradora Antidrogas reclama. A lo que voy es,
¿Qué pasa con los temas realmente importantes que se pasan y se pasan y se pasan como tortugas sin que los miremos por estar discutiendo estas cosas? El premier diciendo que la inseguridad ciudadana se debe a los que salieron de las cárceles por culpa de García, la verdad que la explicación casi ofende. Porque el tema es más grande, más complicado. Lo que a mí me queda claro es que esta política no favoreció para nada la lucha contra la inseguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico. De ahí asegurar otra cosa quizás sería aventurado. Pero poner a 5.000, 5.500 personas que han delinquido en las calles de nuevo sí es preocupante y definitivamente no ayudan en las luchas en las que estamos comprometidos todos. ¿Usted derogaría el indulto y las gracias presidenciales y la conmutación de pena? ¿Lo eliminaría de la Constitución? Es imposible, es una gracia presidencial, pero sí creo que hay que establecer mejores parámetros. Por ejemplo, que no se le pueda otorgar a alguien sentenciado por tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada. Entonces tiene la potestad congresista, puede modificar la ley y establecerlo. No, y seguramente va a estar en una de las recomendaciones, como te señalaba que teníamos 3 grandes objetivos, podrá ser una recomendación de la Comisión. García le envía una carta a usted como miembro como presidente de la mega comisión, diciéndole que sus derechos constitucionales han sido violentados, el debido proceso ha sido violentado. ¿Qué va a hacer la mega comisión con, ¿no es cierto?, este pedido del presidente Alan García? Porque va a tener un efecto jurídico, tendría que tenerlo, porque nadie puede ser juzgado si es que se le ha violentado el debido proceso. Claro, esa carta nos llegó el mismo día que él estuvo presente en la comisión. Yo creo que no es así, porque a él se le cursó un oficio indicándole claramente cuáles eran todos los puntos por los cuales iba a ser interrogado, incluso con cierto nivel de detalle, mencionando decretos de urgencia y otros aspectos. De hecho, él respondió a todas las preguntas. A mí me parece que hubo un García dentro de la comisión, que por momentos hubo tensión, pero en general se llevó la reunión con bastante cordialidad, y un García afuera, muy exasperado, acusando persecución política. De haber iniciado la campaña presidencial del 2016. No, yo no lo acuso, él lo dijo. Dentro de la comisión dijo que él ya se lanzaba y fuera ha señalado que sí tiene voluntad de postular al 2016. Me parece sumamente prematuro para lanzarse a la presidencia, pero va con un discurso que va a decir que es un perseguido político, y creo que eso tiene que ver con esta campaña sucia que ha empezado en mi contra. Por ejemplo, el día del interrogatorio se repartió afuera del Congreso no un volante, sino un folleto completo de 10 páginas donde se me acusa de querer destruir la democracia y de no vacilar en aliarme con el MRTA y Sendero Luminoso, que además contiene información de inteligencia que no es nada relevante, pero que demuestra que hacían seguimiento al Partido Nacionalista desde el año 2008, porque hablan de una reunión muy simpática que tuvimos en diciembre de 2008 con un político uruguayo del Frente Amplio, que lamentablemente ya falleció, y con algunos otros amigos del partido. Se habla también de una reunión del año 2009 en la casa de un amigo del partido, con alguna gente. Y esto es bien extraño, ¿no? Pero es información de inteligencia, sin duda, a la que han tenido... a la que han tenido acceso. Se dice que incluso se querían coordinar acciones militares, cosa que está absolutamente lejos de la forma como piensa el Partido Nacionalista y mi persona. Este es el presidente de la comisión que investiga a Alan García. Conozca los reales propósitos del comunista y hoy humanista Sergio Tejada con el fin de destruir la democracia. No vacila en aliarse con el MRTA y con Sendero Luminoso. Aparece usted con un polo que lleva la imagen del Che Guevara. ¿Dónde se lo compró, congresista? Está bonito. Así es, sí, esto es un polo que me compré hace un año, que de vez en cuando lo uso, ¿no? Todos los chicos tienen polos del Che y no nos vamos a acusar de terroristas. Y es una torpeza, creo, poner siempre en la vereda del terrorista, sí, pues, al que no comulga políticamente político, ¿no? Con uno. Porque creo que es una falta de respeto para las víctimas del terrorismo, para los que han luchado contra el terrorismo, para los peruanos en general, ¿no? Además, mira, por ejemplo, de mi padre se dice antiguo dirigente del PSRML, Partido Socialista Revolucionario Marxista-Leninista, que fundó el MRTA, y esto es totalmente falso. Por Dios. ¿Su padre no fue ministro de Salud? Fue viceministro, mi abuelo fue ministro. Él fue del Partido Socialista Revolucionario, no fue del PSRML, no comulgó con los marxistas-leninistas en ese momento, y menos fue del MRTA. Pero además los del MRTA no venían de la PRA, me parece. Un sector, pero sí, un sector vino de los ML. Bueno.
Muchas gracias, congresista Tejada, nuevamente. Creo que hemos planteado las preguntas que se hacían a nuestros oyentes y la opinión pública, y esperemos realmente, por el bien del Congreso y de la Comisión, que se pueda llegar al fin de los trabajos con tranquilidad, con ecuanimidad, y que evaluaremos en su momento sin preinformes, el informe final. Miren, he Que se tomado eleve la el nivel decisión. en general, congresista. Creo que eso pide a las personas de investigación, de las discusiones, de todo, ¿no? Sí, bueno, hemos tomado la decisión de no entregar el informe de BTR hasta que esté listo, porque si no se va a filtrar a todos lados y me van a echar la culpa a mí. Pues les agradezco muchísimo por la entrevista. Gracias a usted. Buenos días. Muy bien, muchas gracias.